Muy bien, gracias hermano Lucio. Muy buenas noches, hermano. Estamos agradecidos al Señor que tenemos esta oportunidad de reunirnos en esta tarde-noche para dar testimonio de nuestra fe, para poder tener un tiempo especial de testimonio a nuestros vecinos, a nuestros invitados. Y bueno, siempre es difícil empezar un programa diferente, especialmente de testimonio del Evangelio, ¿no? Hay siempre algunos obstáculos, hay algunos impedimentos que hay en el camino, pero Dios siempre nos da la victoria, ¿no? Y vamos a empezar, hermanos, porque tenemos un tema para compartir en esta noche, muy pertinente a lo que estamos viviendo y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que nos anticipa, hermanos, son señales de que estamos viviendo prácticamente en los últimos tiempos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Así que yo quiero invitarle a abrir sus Biblias a la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Acompáñenme. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Empezando en el versículo 13 vamos a leer hasta el versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Siempre, Señor, encontramos alivio, aliento y la palabra de esperanza que necesitamos, Señor, para sostenernos en pie en este tiempo de peregrinación aquí en la tierra, Señor, camino a nuestro hogar celestial. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien ministre nuestras vidas, enseñándonos tus verdades. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, hermano. La venida de Cristo por segunda vez, hermanos, es un tema muy prominente en las Escrituras. Dicen que 2 de cada 3 versículos habla de la venida de Cristo. Entonces, este es un tema muy importante a considerar. Y previo a este evento, hermanos, el Señor Jesús advirtió de muchas señales de su segunda venida, ¿ya? Entonces, por lo que estamos mirando a nuestro alrededor, pues no nos queda otra que llegar a la conclusión, hermanos, de que estamos realmente a la víspera, ¿no?, de este acontecimiento. Estamos viviendo, como se dice, en las previas, ¿no?, a la venida de Cristo por segunda vez. Ahora yo quiero, hermano, que miremos este tema claramente como lo presenta la Escritura. Esta segunda venida de Cristo tiene 2 fases. Viene primero para llevar a su iglesia y luego viene con su iglesia para tratar con Israel. ¿Listo? El pasaje que hemos leído describe esta primera fase de su venida. En esta primera fase Él viene solo hasta las nubes.
Y hay esa descripción en el pasaje que hemos leído. Así que vamos a mirar el rapto de la iglesia como parte de la segunda venida de Cristo. Pero antes de entrar en ese detalle, hermano, yo quisiera que miremos algunos pasajes que hablan de las señales que habrá de su venida. A ver, abramos nuestras Biblias ahí en Mateo, capítulo 24. Deje una marca señalada ahí en Primera Tesalonicense. Y vamos a Lucas 24. No, Mateo 24. Mire lo que dice el versículo 6. Respondiendo el Señor a esta triple pregunta de sus discípulos acerca de todas estas cosas que estaban hablando y del tiempo del fin. 24, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya? Aún no es el fin. Y luego dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. ¿Ya? Principio de dolores. Y el versículo 4 que no leímos dice, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una primera señal. No, los falsos maestros, los falsos cristos. Pero todo lo demás, hermanos, son señales de la segunda venida de Cristo. Ahora, si usted mira el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 para entender este contexto. Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis esto del templo? De cierto os digo, dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron ya, ¿no?, al monte, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, escuchen, o miremos ahí, ¿qué señales? ¿cuándo serán estas cosas de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Son tres preguntas, ¿no? Entonces a estas tres preguntas el Señor les responde desde el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Y empieza a describir, hermano, cómo será el ambiente, ¿sí?, las previas de la venida de Cristo por segunda vez. Ahora, hermanos, tenemos que notar que aquí no está presente la iglesia. Los apóstoles no sabían nada de la iglesia todavía. La iglesia de Jesucristo nace en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Pero el tema de su segunda venida está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde entra la iglesia? En el plan de Dios. En este lapso de tiempo de paréntesis entre el trato de Dios con su pueblo Israel, que fue puesto a un lado, que abrió un paréntesis cuando fue rechazado el Mesías, ¿no?, para dar lugar a este programa de la iglesia, a este programa de el Espíritu Santo bajo la gracia, formando un pueblo celestial, que es la iglesia, que aún estamos, y va a terminar con la salida de este pueblo antes de la segunda venida de Cristo para tratar con Israel. Su programa que él tiene. Recuerden, hermanos, que la escatología bíblica con el pueblo de Israel, el Señor le reveló a Daniel en 70 semanas. Y para resumirlo, se han cumplido 69 hasta la muerte del Mesías. ¿Ya? Y quedó una semana pendiente, que son semanas de años, es decir, una semana de 7 años pendiente hasta que este paréntesis sea cerrado, el paréntesis de la iglesia. ¿Ok?
Y este paréntesis se cierra con la salida de la iglesia del escenario para que Dios siga tratando con Israel la semana que le queda, de la semana 70, 7 años, que es conocido en la escatología como la tribulación, ¿no? Los 7 años de tribulación. Pero como estamos hablando de la segunda venida, vamos a hablar, hermanos, de que previo a su venida el Señor anuncia algunas señales, y no solamente está en Mateo, está también en Lucas, pero eso, si usted quiere leerlo en casa, anótese, Lucas 21, versículo 7 al 27, ¿ya? Son señales, hermano, de todo tipo. Habrán guerra, dice, rumores de guerra, pestilencia, hambre y todo, hermano, lo que estamos nosotros mirando cada día en las noticias, ¿no? Es triste la situación que se está viviendo en el mundo, hermano, en cuanto a hambre, pestilencia, terremotos, ¿no? Guerras, de las cuales nosotros estamos al tanto por las noticias. Entonces estas son señales, ¿no? Hay señales para estar, hermano, en alerta, para estar preparado para algo que es inminente como la venida del Señor. Si nosotros creemos, dice, ahora vámonos a Tesalonicenses. Si nosotros creemos, versículo 14, que Cristo murió y resucitó, si creemos en el Evangelio, así también traerá Dios, dice, con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando Cristo venga, hermano, va a traer a los que han partido ya. Esta es la descripción de este momento. Vamos a describir el rapto. ¿Cómo será esta situación, este momento? Cristo va a traer, dice, las almas de los creyentes que han partido en este tiempo de la iglesia. Los va a traer para tomar sus cuerpos en la resurrección. Va a haber una resurrección cuando Cristo aparezca en las nubes. Entonces traerá con Jesús a los que durmieron en Él para tomar sus cuerpos. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Primero vienen a tomar sus cuerpos, dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos con vida, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tomen nota de esto. Vamos a ir a recibir al Señor en el aire. ¿Ya? Ok, esta es la descripción, hermano, del fin de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia, este programa del Espíritu Santo formando un pueblo celestial que Cristo viene pronto a llevar, termina, hermano, con la salida de esos creyentes a las nubes, a recibir al Señor allá en el aire. Esto es una señal más, hermano, la última señal de la venida de Cristo a la tierra. Viene primero por su iglesia, y esta es la descripción. ¿Ok? Después va a venir con nosotros, con su iglesia, ya a la tierra, a reinar, ¿no? Como dicen las profecías, esos 1000 años. Pero, ¿qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? Dios empieza a tratar con Israel esos 7 años de esa semana que falta, de la semana 70 de Daniel. Ya se llama la tribulación. Y al final de la tribulación de esos 7 años, Jesucristo viene con nosotros, con su iglesia, esta vez a la tierra, a juzgar a las naciones, cómo han tratado a su pueblo Israel, a cumplir todas sus promesas con su pueblo y a reinar 1000 años. Pero, hermano, yo quiero en esta noche que nos centremos en este evento que está a las puertas. Ya todas estas señales que el Señor mencionó en Mateo, en Lucas, ya son historia y la estamos viviendo en el día a día, ¿no es verdad? La única señal que falta, hermanos, es la desaparición de millones de personas de este planeta. Las personas que han creído en Cristo, que han sido selladas con su Espíritu cuando han creído en Él. Todos aquellos que hemos creído en Cristo seremos sacados de este escenario porque
no pasaremos este periodo de juicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar en este caos? Sucede que el diablo, hermano, no se atrasa. Ya alguien dijo que el diablo sabe más por viejo, ¿no? que por diablo. Él existió primero que nosotros, ¿no? Él fue el que se reveló primero en el cielo, el primer rebelde, ¿no? Y él fue el que tentó también a nuestros primeros padres, a Eva, a Adán. Entonces, él conoce, hermano, todo lo que Dios está preparando en su plan redentor para la humanidad. Así que él también se prepara para contrarrestarlo. Así lo vemos en todo el Antiguo Testamento, siempre queriendo destruir el plan de Dios de cumplir su promesa de enviar al Salvador. No lo logró. Cuando apareció el Mesías, hizo todo lo posible para acabar con él, en su niñez, ¿no? En su ministerio, en fin. No lo logró. No lo pudo retener en la tumba. Resucitó venciéndolo. Ahora, ¿de qué se ocupa el diablo? De tratar, hermanos, de impedir que los que han creído en Cristo estén preparados esperando su venida. Y él está preparando lo que Raúl Ferrero llama la operación camuflaje, queriendo que de alguna manera ridiculizar la desaparición de las personas. Y esta operación que está haciendo es a través de un tema que está de moda también ahora, el tema de los extraterrestres. ¿Han escuchado? De los ovnis, de apariciones, y que los Estados Unidos no sé qué van a descubrir, van a revelar, ¿no? De las avistaciones de ciertos fenómenos en el universo, en el cielo, etcétera. Y de alguna manera, hermanos, tenemos que tomar en cuenta de que el diablo se está preparando para una explicación de lo que va a acontecer cuando desaparezcamos nosotros de la tierra. Y ya está la plataforma lista, ¿no? ¿Qué van a decir cuando desaparezcamos millones del planeta? Ah, no ve, ahí está, ¿no? Los extraterrestres vinieron y se llevaron a esa gente, ¿no? Que no sirve para este nuevo orden mundial, ¿no? Que vamos a empezar. Han desaparecido. Y con esa explicación, entonces dice la Biblia que va a enviar un espíritu engañoso para que la gente que se quede, o sea, los que no han creído en Cristo ahora, se van a quedar y ellos crean esta mentira. Acepten toda esa explicación y digan, ah, sí, los extraterrestres se lo llevaron, ¿no? A esos rebeldes que no quieren entrar en este nuevo sistema, ¿no? De ser marcados y que compren con esa marca, ¿no? Todos. Así que está bien que se vayan. El nuevo orden mundial aquí está sin esa gente. Los 7 años de tribulación, hermano. Esto es tan real y tan inminente, hermano, que debería a cada uno de nosotros llamarnos mucho la atención y prepararnos para la venida de nuestro Señor en las nubes a llevarnos. Este es un tema muy amplio en la Escritura. Yo solo estoy dando un pantallazo, ¿no? de este tema, que es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos, hermano. Necesitamos estar preparados para irnos con Él. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias ahí en Primera Juan, capítulo 3. Primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Bueno, desde el 1 vamos a leer para que entendamos. Primera Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora escuchen esto, miren ahí. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando Él venga a llevarnos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, dice, semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es, cuando lo recibamos allá en las nubes. ¿Ya? ¿Y qué dice el 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza y está aguardando la venida del Salvador, se prepara. ¿De qué manera? Viviendo una vida santa. Se purifica a sí mismo, así como Él que viene a llevarlo es puro, es santo. Nosotros también, hermanos, tenemos que ser santos. Estamos en este proceso ahora de santificación, camino a nuestra glorificación. Las Escrituras, hermanos, nos incentivan, nos animan, nos inspiran a prepararnos para ese momento, pero a prepararnos viviendo una vida santa, una vida apartada del mal, una vida, hermanos, consagrada para el Señor. ¿Se imaginan, hermanos, que el Señor viniera en este momento? Que pase el momento ese en que todo va a ser un caos, personas desapareciendo del planeta. Imagínense que sea un chofer, digamos, de un micro, que esté llenito, un creyente. Desaparece el micro sin control, ¿no? Accidente, un piloto, y ese avión estrellándose en un edificio, llegando. O sea, va a haber un caos. Por eso se necesita que alguien explique esta situación. Ya dijimos que el diablo se está preparando para esa explicación, ¿no? La operación camuflaje. Ya está la plataforma firme. Pero hermanos, imagínense el Señor viene ahorita. No. Qué bendición, hermano, que nos encuentre en su casa, ¿no? Que nos encuentre adorándole, que nos encuentre cantando, que nos encuentre estudiando su palabra, que nos encuentre recordando esta promesa, preparándonos para cuando Él venga. No sabemos si será de aquí a unos 5 minutos, unos segundos, esta semana, este mes, este año. No sabemos la fecha, pero sí el Señor en cualquier momento viene a llevar a su iglesia, porque como vimos, todas estas señales que Él habló son historia o son noticia del día. Así que la única señal que esperamos es la desaparición de la iglesia, de los creyentes del planeta. Y ahí empiezan ya los 7 años de tribulación. Ahora, mi pregunta es, ¿estás listo, hermano, para recibir a tu Salvador, para ir al encuentro de tu Señor a las nubes? ¿Recibir al Señor en el aire para estar por siempre con Él? Hermano, yo quiero animarnos que a partir de este momento en adelante, si de repente no habías pensado en esta realidad y en esta posibilidad de que el Señor aparece en cualquier momento, empecemos a prepararnos. Estemos listos, hermano, para irnos con Él en cualquier momento. Amén. Pongamos en orden nuestra vida, analicemos cómo estamos caminando según su palabra. Estamos obedeciendo, estamos viviendo una vida de santidad. Preparémonos, hermanos, para irnos con nuestro Señor y que le recibamos con gozo, ¿no? Y estemos para siempre con Él. Oremos. Amado Dios, gracias por